Lastimosamente es un tema que no se termina de resolver. Ayer yo iba a una universidad en la mañana y me sorprendió ver en La Paz nuevamente filas para gasolina, ¿no? Entonces se sabe que, bueno, hay que pagar en dólares, hay que pagar por adelantado para comprar diésel, para comprar gasolina, y la falta de divisas hace que no sea muy fluido esa compra. Entonces, lastimosamente es un problema que persiste. El tema de los dólares también, me comentaban de que ahora también está afectando al euro, que el euro tiene un precio mucho más alto de lo que debería tener normalmente aquí en Santa Cruz. Entonces hay pues problema para los transportistas que tienen que hacer colas muchas veces de días para comprar gasolina, las amas de casa que van al mercado y sienten que los precios han aumentado, las personas que tienen necesidad de comprar una medicina, muchas veces no la encuentran o la encuentran a un precio mucho mayor. Entonces la situación económica lastimosamente no se va a arreglar por obra y gracia de Dios. Si se sigue con los gastos que se tiene, si se siguen metiendo dinero a empresas que pierden día a día, no se va a resolver, y más bien yo me temo que se va a ir agudizando el problema económico. Sí. Me llamó mucho la atención la crítica que hace Caínco, ¿no? Dice, se desplomó la economía del gas, pero no se tocaron los gastos del Estado, ¿no? El gobierno no ha dado todavía señales importantes de reducir el gasto público, que ya ha superado, según los datos, más del 12% del PIB, ¿no? Sí, imagínate, hemos llegado a exportar 5,000 millones de dólares de gas y el año pasado hemos exportado 2,000, o sea, tenemos una merma, una pérdida de 3,000 millones de dólares de ingresos. Este año se estima que va a ser peor, se acaba el contrato con Argentina, y por otra parte, como no se produce gas, se produce menos gasolina, menos diésel. Estábamos en un promedio de 1,000 millones de dólares de importación de gas y diésel, pero el año pasado hemos importado 3,000 millones, entonces ahí hay un incremento de 2,000 millones en las importaciones. Entonces hay 3,000 menos de exportación y 2,000 más de importación por el tema de los hidrocarburos. Entonces ahí nomás tienes un déficit de 5,000 millones de dólares. Y como dice Caínco, el gobierno sigue gastando como si tuviera ingresos de 5,000 millones de dólares, ¿no? El fin de semana yo veía de que el presidente sigue regalando vehículos, sedes a los sindicatos, en fin, sigue gastando como si aquí no pasara nada. Claro. Y de paso, al gobierno no se le ocurre la mejor idea que tomar dólares del sistema jubilatorio, ¿no? Es decir, a través de la gestora que hace esta maniobra por la compra de la inversión en 500 millones de dólares, 200 millones de los cuales ha sido para comprar los bonos del Banco Central de Bolivia. ¿Cómo ves esta maniobra financiera? ¿Es riesgosa? Es un tema realmente de preocupación, porque la tarea, la función exclusiva de la gestora es garantizar los recursos de la jubilación de los bolivianos. La gestora no tiene que resolver el problema de la falta de dólares, no tiene que resolver los problemas del Banco Central. Y con esta última operación, que además todavía tiene poca información, vemos que la gestora se está dedicando a resolver los temas del Banco Central, seguramente pagando unas tasas muy altas por esos bonos, lo cual hace preocupar de que, llegado el momento, muchas personas que se jubilen no cuenten con los recursos que han venido ahorrando a través de su vida laboral. Entonces la gestora está haciendo un flaco favor al tema de la jubilación, y el gobierno debería tomar las medidas que tiene que tomar, que tienen que ver con los gastos, y no echarle mano a los recursos de la jubilación. Tú planteabas con mucha claridad que el fondo jubilatorio, además de los bolivianos en general, está en riesgo por esta situación del gobierno que intenta utilizar estos fondos. ¿Cuál es la dimensión de este tema, más allá de estos 200 millones de dólares?
Bueno, hay que tener en cuenta que el fondo de jubilación tiene entre 24.000 y 25.000 millones de dólares. Ajá. Esa es toda la masa de dinero que administra. Y ya sabemos que hay una parte muy importante, un 40% aproximadamente, en bonos del Tesoro. Y si adicionalmente a esa fuerte dependencia de los recursos públicos, está haciendo este tipo de operaciones como la que se ha realizado hace unos 10 días, preocupa que no se está cuidando el riesgo, no se está teniendo una administración adecuada de esos recursos. Karen. Samuel, si de usted dependiera, ¿sinceraría el precio del dólar? 2. ¿Eliminaría la subvención de los hidrocarburos? Uy, nada más. Mire, está claro de que el país no puede seguir gastando al ritmo que gastaba cuando había unos ingresos mucho más elevados. Entonces, yo estuve en un colegio para el Día del Maestro y les decía a los chicos de 10, 12 años que la lección básica de economía en la vida es que no hay que gastar más de lo que uno tiene. Pero lastimosamente hay gobiernos que no cumplen ese principio básico. Entonces, eso es lo que hay que resolver, hay que vivir la realidad. Es igual que una familia que tenga ingresos de 7,000 y gaste 10,000. Un tiempo se podrá prestar dinero, podrá vender las joyas, pero va a llegar un momento que ya no va a haber forma de seguir manteniendo ese gasto y tiene que corregirlo, ¿no es verdad? Entonces, desde ese punto de vista, el tema de los carburantes es uno de los temas muy complicados. En algún momento se mencionó y se dijo, a ver, hay muchos agricultores en Santa Cruz que dicen que el precio más alto del diésel es el que no hay y que estaban dispuestos a pagar un precio de mercado. Y ayer exactamente se han cumplido 4 meses desde que se hizo el acuerdo entre los empresarios y el gobierno, y uno de los puntos era de que se iba a subastar diésel, que YPF iba a traer diésel, iba a subastar para que los que estaban dispuestos a pagar algo más puedan tener disponibilidad de diésel. Bueno, han pasado 120 días y no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, obviamente que no se va a resolver sin hacer nada, ¿no? Entonces, hay que corregir, hay que ver la forma de resolver esos temas, porque si no, cada día va a ser peor. Otra pregunta, ¿la situación económica de nuestro país favorece o desfavorece al gobierno? Bueno, definitivamente yo creo que no le favorece al presidente Arce. Se ha visto algunas encuestas internacionales donde muestran que el presidente Arce está como uno de los 3 presidentes con menor apoyo en Latinoamérica, ¿no? Bueno, yo creo que eso es consecuencia de que no se ha enfrentado adecuadamente la situación económica, y especialmente en su caso, se vendió la idea de que él era el hombre de la economía durante el gobierno de Evo Morales y que ahora cuando había un problema se los resolvía. Pero si analizamos qué ha hecho en estos 3 años y medio de gestión, vemos que se ha dedicado a pelear, ¿no? A pelear con Evo Morales, a pelear con la Asamblea Legislativa, a pelear con los sectores. Entonces, obviamente sus energías y su tiempo ya no le alcanzan para resolver los problemas económicos. Cuando llegó el presidente de Paraguay, el presidente Arce decía, somos una de las economías que más estamos creciendo, ¿verdad o no? Bueno, lastimosamente parte del problema es que el gobierno no acepta la realidad, ¿no? Porque si uno está enfermo y no acepta, no se va a hacer curar, ¿no es verdad? Y el gobierno insiste, la publicidad, que la inflación más baja, que el crecimiento más alto, unas cifras que no son reales. Entonces yo creo que hubo un contraste muy claro, ¿no? Porque llegó el presidente del Paraguay para ofrecer a los empresarios bolivianos que inviertan en su país, porque ofreció, tengo entendido que habló de
que en el Paraguay los impuestos a las empresas, los impuestos a las ganancias son 10% y las cargas sociales por los trabajadores son también 10%. Pero, ante todo, ofreció estabilidad, ofreció seguridad jurídica y los expertos dicen que la gente vota con sus pies, ¿no? Hay muchos empresarios, especialmente de Santa Cruz, que han ido a invertir a Paraguay. Y yo no sé de ningún paraguayo que haya venido a Bolivia, ¿no? Entonces creo que esa es la triste realidad, que hay muchos empresarios, muchas empresas bolivianas que están buscando una economía más que te dé más certeza, más certidumbre, y están yendo a invertir a los países vecinos. Samuel, de paso estamos embarcados en un proceso prácticamente ya electoral en Bolivia que tiene por supuesto muchísimos gastos. ¿Cómo ves este escenario político que también genera tanta incertidumbre, no? Sí, lastimosamente ayer hemos visto que el gobierno no quiere dialogar con el legislativo. El legislativo tomó decisiones en el 6 de junio y el ejecutivo tenía la gran oportunidad de sentarse y llegar a acuerdos. No digo a ceder todo, pero sí a llegar a acuerdos, y sigue en esa posición intransigente de que no quiere hablar nada, lo cual yo creo que le cierra más puertas, ¿no? Yo en algún momento decía, al presidente Arce le quedan 16 meses de gobierno. Cuando uno ya está en la recta final, cerca del último año, tiene que definir, pues, a ver, ¿cómo voy a llegar al final? ¿No es verdad? ¿Qué cosas puedo hacer? ¿Qué cosas no puedo hacer? Y pretender llegar con la inflación más baja, con el dólar a 6.96, con los carburantes subsidiados, con todas las empresas públicas que gastan, no va a ser posible, ¿no? Eso es imposible. Entonces yo creo que el presidente tiene que ver qué va a corregir, qué va a hacer, y seguramente va a tener que ceder en algunos temas, pero le permitirá entregar la banda presidencial al próximo presidente en noviembre del 2025. Samuel, ¿crees que haya algún candidato que logre ganar a Arce o a Evo Morales? Porque a pesar de la división parece que el MAS sigue fuerte. Mira, ese es un tema del próximo año, ¿no? Es igual que yo te pregunte, ¿ya tienes tu presupuesto para el próximo año? Seguramente me contestarás que harás tu presupuesto el próximo año o a fin de este año. Entonces es lo mismo en el tema electoral. Yo no creo que los ciudadanas bolivianas estén pensando en este momento por quién van a votar, quién le gana a quién. No, lo que está pensando el ciudadano es saber cómo consiguen dólares, cómo administran su presupuesto para que les pueda alcanzar en el mercado, los transportistas cómo hacen para no perder días haciendo filas. Esas son las preocupaciones, ¿no? Ahora, Samuel, el Tribunal Supremo Electoral ha dado una señal política importante convocando este encuentro nacional por la democracia, donde intenta definir un cronograma electoral. ¿Va a participar Unidad Nacional de este encuentro? ¿Y qué le parece el planteo del tribunal de que no haya elecciones primarias, el tema de las elecciones judiciales que está prácticamente rezagado, y que nos focalicemos en las elecciones nacionales? A ver, creo que es importante mencionar que el Tribunal Electoral ya ha hablado con los diferentes partidos. A nosotros nos ha convocado hace un par de semanas y nos ha comentado de que iba a llamar a una reunión pública, formal, con todos los partidos que tienen personería jurídica, para definir de manera conjunta un cronograma. Está claro de que tenemos este año la espada de Damocles de las elecciones judiciales, y hay problemas, y hay prorrogados, en fin. Ese es un tema muy importante. Un segundo tema es las elecciones nacionales el próximo año. Han definido que van a ser en agosto. He visto que en algunos lugares dicen que han adelantado. No han adelantado, o sea, se ha definido por primera vez una fecha, el 17 de agosto.
porque puede ser que haya segunda vuelta, y si hay segunda vuelta, el Tribunal Electoral necesita 60 días. Claro. Entonces, la segunda vuelta sería en octubre, y hasta que se procese la información final, hay que tener tiempo para posesionar al nuevo presidente en noviembre. Entonces, esos son los dos temas fundamentales. La actual ley plantea de que los partidos tienen que hacer elecciones primarias internas. Pero hay pues la salida que algún partido diga, no, hay un solo candidato, no hay elecciones primarias, ¿no es verdad? Entonces, yo diría de que por lo que hemos escuchado en el Congreso y demás, hacer elecciones primarias como están en la ley actual, tiene poco respaldo. Si se modifica la ley y se hace unas primarias abiertas donde todos participen, yo estoy seguro que todos van a apoyar, pero eso significa modificar la ley. Entonces, esa es la agenda de discusión para el próximo 3 de julio, y yo adelanto el criterio de que es muy importante la elección nacional en agosto. Las primarias, si son abiertas, obligatorias, participativas, como han planteado varios partidos, van a tener respaldo, y eso podrán ser en enero, febrero. Pero si no se modifica la ley, yo creo que no va a haber elecciones primarias. Y este año la prioridad son las elecciones judiciales. Judicial, exactamente. ¿Qué está en juego en las próximas elecciones generales? El Tribunal Supremo Electoral ha alertado con mucha preocupación esta electoralización anticipada del país. ¿Qué opinas tú respecto de este concepto? Ya hay muchos candidatos en danza. De hecho, Evo Morales se ha proclamado varias veces. Está Arce Catacora, también el alcalde de Cochabamba. Incluso tú mismo planteas la posibilidad de una candidatura presidencial. ¿Cómo ves este proceso? Yo he sido muy claro, he dicho de que ese es un tema que lo voy a decidir el próximo año. No tiene sentido empezar a electoralizar en este momento el panorama en el país. Reitero que la gente está con otras preocupaciones, y creo que el gobierno y todos tenemos que aportar para que estos problemas acuciantes que hay de la crisis económica, la falta de gasolina, la falta de dólares, se puedan resolver. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí, el próximo año habrá que tomar decisiones respecto a la participación en las elecciones, porque va a ser una elección muy importante. Vamos a estar en elección seguramente con una crisis económica más complicada de la que tenemos ahora. Y ese va a ser el tema principal. O sea, se dice que el gobierno anterior es el que le fija la agenda al siguiente gobierno, y bueno, ya hay una agenda que está fijando este gobierno para el siguiente, que es resolver la crisis económica, resolver los problemas de la justicia, la falta de respeto a los derechos humanos, la falta de respeto al medio ambiente. Esos son los temas que van a estar sobre la mesa para poder resolver, pero eso será el próximo año. Te vemos muy activo, Samuel, en las redes sociales. Yo decía al principio, impulsando a muchos emprendedores en diferentes puntos del país. Las redes se han convertido en un instrumento fundamental para dar a conocer ideas y otra Bolivia. Yo no he cambiado mi actividad, lo que pasa es que antes no me dabas bola. No, a ver, yo hago básicamente lo mismo hace varios años. Visito, yo creo que he visitado todas las universidades habidas y por haber del país, todas sus sucursales en todos los departamentos, en las provincias, para hablar con los jóvenes de que es muy importante que sepan que no solamente estudian para buscar un trabajo, sino cada vez más para hacer un emprendimiento, para hacer su propio emprendimiento, y primero les muestro que eso es posible, pese a los gobiernos, pese a los problemas que hay en el país, es posible hacer emprendimientos exitosos, y les hablo en detalle ya de cómo encarar ese proceso, y creo que eso genera esperanza en los jóvenes, porque al ver la crisis, al ver los problemas en el país, que se les muestre que hay salidas, creo que eso ayuda, da esperanza, da optimismo.
Y como te digo, vengo haciéndolo hace varios años. Por otra parte, concurso de Emprendideas, lo hacemos hace 10 años para apoyar justamente a los emprendedores. Entonces, el otro día fui a una entrevista en RTP en La Paz y me encontré con Paulo Agassi. Y él me hacía el recuerdo que hace muchos años habíamos hecho un programa en la televisión mostrando emprendimientos y que se llamaba Emprender.bo, la dirección del programa. Entonces, son muchos años que yo vengo trabajando con ese tema, porque cuando yo estaba en la industria del cemento, yo tenía como preocupación principal generar trabajo en el país, y generamos miles de empleos. Pero después me di cuenta que no es suficiente con las empresas que hay ahora, que es fundamental que se generen miles, millones de nuevas empresas para cambiar la economía del país. Samuel, justamente estamos al vivo por TikTok. ¿Tú crees que esta plataforma sea un medio mejor para llegar a la audiencia joven, mejor que la radio y la televisión? Bueno, ya no es lo que yo creo, sino las estadísticas muestran que 1 de cada 7 personas en el mundo tiene una cuenta en TikTok, y que se ha vuelto el principal mecanismo, por ejemplo, para las empresas, para promocionar sus productos, y también para las personas que participan en la actividad pública. Es fundamental la comunicación. Tal vez sí, principalmente con los jóvenes, pero ya no solo los jóvenes. Yo te cuento como anécdota que el 25 de diciembre fuimos llevando unos productos de Burger King al asilo de ancianos en La Paz. Y cuando ya me estaba yendo, la madre superiora, que es una madrecita mayor, debe tener más de 70 años, ella me comentó y me dijo: yo siempre lo sigo en su TikTok. Entonces, eso es una prueba de que no solamente es un tema de Se ha los ampliado jóvenes. la audiencia, ¿no? Sí, se ha ¿Cuántos ampliado. seguidores tienes, Samuel? Tengo 5 hijos. No, seguidores, digo. Ah, he escuchado mal. Tengo 1.250.000 qué bien. seguidores Qué bien. entre TikTok, Facebook, X y Instagram.